¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. He decidido hacer un breve resumen de lo que hemos visto en la clase del sábado pasado, el sábado 22 de agosto, en donde pues como parte del programa nos introdujimos un poco en las bases de datos. Va a ser importante revisar esto para poder avanzar en el proyecto. Bien, entonces vamos de una vez. Habíamos convenido desde un principio utilizar esta herramienta MySQL Workbench para poder hacer más fácil el trabajo en nuestra base de datos MySQL. Y como observan, yo tengo acá dos conexiones. Voy a entrar a la conexión principal donde tengo todos los accesos, que es la que ustedes debieron establecer cuando instalaron la base de datos. ¿Ok? Esta es el root, la que tiene todos los permisos. Y bien, esta es la interfase. No me voy a detener en detalles para pues ver qué es lo que hace la interfase. Sí lo hicimos el sábado anterior, muy brevemente, pero me voy a enfocar de una vez a lo que hicimos para que ustedes lo puedan replicar. Primeramente creamos una base de datos, ¿verdad? O creamos una instancia, en este caso nosotros le llamamos proyecto clase. Acá está, proyecto clase. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, hay más de una forma, pero la más fácil o la que utilizamos fue pues a través de los iconos que están en esta barra de herramientas. Si ustedes observan, este dice crear un nuevo esquema. Simplemente presionamos ese icono y escribimos acá el nombre del esquema. Yo no voy a crear otro porque es básicamente decirle crear un esquema, se le da a aplicar y listo. ¿Verdad? Eso es todo lo que tienen que hacer. Sin embargo, cuando ya el esquema está creado, que les aparecerá en esta barra de la izquierda, pues ustedes ya pueden poner ahí sus objetos. En este caso nosotros trabajamos con tres tablas. Me interesaba que pudieran ustedes tener claro algunos conceptos básicos, ¿verdad? Primeramente, cómo crear las tablas. Luego, cómo establecer las relaciones entre las tablas y posteriormente hacer uso de algunas sentencias de SQL, en este caso eh, eh, DML, ¿verdad? SQL DML para manipular datos. Y también, pues claro, utilizamos el SQL DDL, pues a medida que íbamos haciendo las tablas, esta herramienta nos permite ver el código que se debería ejecutar o el código que nosotros deberíamos escribir si decidiéramos hacerlo manualmente y no tuviéramos una herramienta gráfica como esta, pues para poder crear cada uno de los objetos. ¿De acuerdo? Vamos a ir por la forma pues práctica y de hecho nos sirve para eso esta herramienta gráfica, ¿verdad? Para crear tablas. Ese es el primer punto. Entonces, una vez teniendo el esquema que nos van a aparecer estos cuatro componentes acá, tablas, vistas, procedimientos almacenados y funciones, entonces nos enfocaremos en las tablas. Igualmente más de una forma de crear una tabla. Yo me fui por la opción de presionar el botón derecho acá sobre la opción tablas o sobre este menú que se llama tablas. Le doy con el botón derecho y vean que me aparece este menú desplegable donde me dice que puedo crear una tabla y hacer algunas otras más actividades. Yo iré directamente a crear una tabla y es esto lo que debería hacer. Acá escribo el nombre de la tabla. Voy a crear una solo como ejemplo y luego la voy a eliminar, pero para que vean qué es lo que hicimos y lo que deberían hacer ustedes con cada una de las tablas que van a identificar para su proyecto. Voy a poner a esta tabla ejemplo, tab ejemplo. Ahí está. Posterior a que le he escrito el nombre, tengo que pasar a ingresar sus campos o sus atributos, como lo conocíamos nosotros en el contexto de clases, ¿verdad? Crear sus atributos. Entonces, para eso, en esta sección, debo de definir cada uno de los atributos. El tipo, es el nombre, el tipo, la longitud, si ese fuera el caso, indicar si es llave primaria y
o si va a ser un índice, todo eso lo debo hacer en esta sección. Igual puedo ponerle un comentario al campo si me interesara, o a la tabla para saber, por ejemplo, esta tabla va a guardar los alumnos, va a guardar clientes, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, siempre es aconsejable pues poner un identificador único de registros a la tabla, ¿verdad? Un ID. En este caso, como observan, me sugiere ID ejemplo. Yo le voy a dejar solo ID y le voy a decir que sea de tipo entero, así como está aquí. Aquí en esta lista tengo todos los tipos que puedo utilizar. Es importante tomar en cuenta que utilicemos estos campos pues de acuerdo a lo que nosotros hemos planificado en cuanto al tamaño, en cuanto pues qué dato, qué tipo de dato es el que vamos a representar con ese campo para poder elegir el tipo correcto y la longitud correcta. Bien, como estoy definiendo que este ID va a ser un campo, una llave principal o un identificador único de mi registro, vean que de una vez me le indica acá un signito de llave. ¿Por qué lo hace? Porque yo he marcado acá que sea primary key, significa SPK, ¿verdad? Si yo lo quito, miren, simplemente lo deja como un campo normal. Yo quiero que lo tenga y además de eso, quiero que sea autoincrementable. Esto significa que se va a ir incrementando automáticamente. Luego, pues vamos así con la siguiente lista de campos. Imaginemos que aquí quiero poner un identificador que es nombre y le digo que es varchar el tipo y va a ser de 60 caracteres, ¿no? Por ejemplo, apellido, también dejémosle 50 caracteres. Y voy a suponer que esos son los únicos campos que necesito. Aquí debiese estar especificados todos los campos que voy a tener en la tabla o todos los atributos de esa tabla, ¿verdad? Y va a depender pues de qué sea la tabla. Si es una tabla de clientes, imagínense cuántos datos podría tener: nombre, apellido, DPI, correo electrónico, teléfono, dirección, etcétera, ¿no? Así es que esto es lo que deben hacer. Una vez definida la tabla, van a presionar acá el botón aplicar y esto es lo que les mencionaba. Miren, les presenta el código SQL DDL acá, ¿verdad? Para pues que ustedes lo puedan llevar a otro lado, a otra base de datos, copiarlo, llevarlo a un archivo si lo quieren guardar, a un archivo, no sé, ¿verdad? Que pueden hacer lo que ustedes quieran, pero al darle a aplicar acá, pues la tabla se crea automáticamente sin tener que hacer nada más, ¿verdad? ¿Cómo lo confirmo? Bueno, si yo vengo nuevamente acá a esta sección y abro este espacio de tablas, miren, notarán que aquí ya está la tabla de ejemplo que acabo de crear, ¿verdad? Y ese es todo el procedimiento para crear una tabla. Así lo hicimos nosotros para crear estas tres tablas acá. Miren, tenemos una de alumnos, una de cursos y una de cursos asignados. Ahora, solo quiero destacar acá una situación que es importante y que lo realizamos nosotros sobre la tabla cursos asignados. ¿Por qué es importante? Bueno, porque hay un concepto en base de datos relacionales que se llama precisamente relaciones entre tablas, similar a las relaciones que vimos con clases. Ahora, la relación entre tablas es importante en el sentido de que nos va a permitir pues poder no solo tener segregados todos nuestros datos, pero que a la vez puedan estar intercomunicados o puedan estar relacionados. Y para eso nosotros necesitamos tener atributos clave con los cuales vamos a establecer estas relaciones. Y este es el caso con la tabla cursos asignados, cursos y alumnos. ¿Qué representa entonces los cursos asignados? Los cursos asignados representan los cursos que se le han asignado a un alumno a partir de una lista de cursos que se tienen disponibles. Entonces, no podemos tener cursos asignados si no, primero, si no existe un alumno a quien asignarle un curso, y segundo, si no existen cursos que puedan ser asignados. Por esa razón esa tabla es importante y mantiene una relación ahí entre esas dos tablas. Eso lo aprendimos a hacer y la forma pues se los voy a explicar aquí brevemente. Cuando estábamos creando la tabla cursos, ¿verdad? Cursos asignados,
Vean, si observan, dicho sea de paso, cuando ustedes se posicionan sobre cada una de las tablas, aparecen estos tres iconitos aquí al lado, ¿verdad? Uno es para darme información de la tabla, otro es para poder acceder a la metadata o a la estructura de la tabla, ¿verdad? A los campos que se crearon, los nombres, la definición del tipo de dato, del tamaño, etcétera, etcétera. Y aquí puedo ver una lista de los datos que tiene ya la tabla. Miren, tomen en cuenta que no es lo mismo estructura, no es lo mismo metadata que datos. La metadata o la estructura es el nombre del campo, el tipo, el tamaño que se le dio. Y el dato es lo que ustedes van a poner en ese atributo, ¿verdad? Si yo tengo un campo que se llama nombre de 50 caracteres, el dato o los datos que van a estar almacenados en esa columna o en ese atributo van a ser Juan, Pedro, Mario, María, etcétera, ¿no? Ese es el dato. Bueno, regresemos entonces y vamos a ver la estructura de esta tabla, la metadata de la tabla cursos asignados. Aquí está, noten que es exactamente igual a cuando estaba creando la tabla de ejemplo que acabamos de crear. Entonces quiero que se enfoquen en esta parte de abajo. Aquí tengo las columnas, miren, varias pestañas, una columnas que se refiere a las columnas que tengo acá, índices, si yo pues a los índices que esa tabla tiene, y las llaves foráneas, ¿verdad? Y esta es este concepto de llaves foráneas es la que nos va a permitir establecer la relación con otras tablas. Por ejemplo, esta tabla que se llama cursos asignados, mire, tiene una relación con la tabla que se llama cursos. ¿Y por qué? Perdón, con la tabla que se llama cursos y con la tabla que se llama alumnos, ¿verdad? Esas son las dos relaciones que tiene. Veamos la primera de cursos asignados con alumnos. Vean que cuando entramos acá, primero debemos ponerle un nombre, que es lo que se ha hecho acá, miren. Luego hay que decirle cuál es la tabla que se va a referenciar con esta para poder establecer la relación. En este caso, pues es la tabla alumnos que ustedes ven aquí. Y posteriormente de eso pasamos a la otra, al lado derecho de esta interfase. Y aquí me va a mostrar los campos por los cuales quiero establecer la relación. En este caso va a ser el campo ID alumno, miren, de la tabla cursos asignados y la tabla ID alumno de la tabla alumnos, ¿ok? Lo mismo sucede con la relación de curso, cursos asignados, que sería esta otra tabla. Vean, este es el nombre, pues este es la tabla, el nombre de la tabla que estoy referenciando y en este lado tengo los campos con los que establezco la relación. ID cursos en mi tabla cursos asignados y ID curso también en la tabla, en este caso cursos, ¿verdad? Es importante que tomen en cuenta que para que esto se haga correctamente debemos de asegurarnos de que la tabla, el campo por el que estamos haciendo la relación sean del mismo tipo. En este caso, miren, estoy en la tabla cursos, aquí está el campo ID curso, pero voy a la tabla cursos asignados y veo sus columnas y encuentro también aquí un campo que se llama ID curso, ¿verdad? Que se tienen que llamar igual, no necesariamente, lo estamos haciendo únicamente como para tener más información en cuáles son los atributos que me pueden estar sirviendo para establecer esa relación. Pero el nombre no necesariamente debe ser el mismo, pero sí obligatorio el tipo de dato, ¿ok? Y su tamaño. Muy bien. Entonces, de la misma manera como observan que hay aquí un ID alumno, si observamos la tabla alumnos de acá, verán que también tenemos un atributo acá que se llama ID alumno, que es por medio del cual se establece la relación. Ahora, el sistema manejador de base de datos, el DBMS, que es un software que la base de datos utiliza para poder ayudarnos a nosotros como humanos, ¿verdad? Pues hay bastante trabajo que nos hace. Y precisamente con este diseño de base de datos y estas relaciones, él maneja un concepto que se llama integridad de datos. De manera que si yo establezco relaciones entre tablas, como lo hice en este caso con la tabla que se llama cursos asignados,
Yo no puedo crear en esa tabla cursos asignados un curso primero que no exista en la tabla cursos o bien un alumno que no exista porque no tiene sentido, ¿verdad? ¿Cómo voy a relacionarle yo un curso a Juan si Juan ni siquiera es alumno? ¿Verdad? O cómo voy a asignarle a Juan el curso de programación si ese curso ni siquiera existe dentro de mi listado. Entonces, todas esas situaciones, pues el DBMS me ayuda a poderlo administrar, ¿verdad? Ustedes pueden comprobarlo luego de que creen estas tablas y establezcan sus relaciones, pues inténtenlo, tratando de insertar datos a la tabla, eh, datos que no tengan todavía en las tablas padres, como en este caso curso y alumnos, ¿verdad? Ese es trabajo que les quedará para que ustedes lo puedan practicar, ¿de acuerdo? ¿Qué más vimos el día sábado? Pues insertamos algunos datos en la tabla de manera que pudimos hacer uso de algunos comandos o sentencias como el insert, utilizamos el update, utilizamos el delete, aprendimos también a modificar las estructuras de las bases de datos, ¿verdad? Por ejemplo, si nos hubiésemos equivocado en un campo de esta tabla, de la tabla cursos, pues vendríamos de nuevo acá donde estábamos y aquí podemos hacer cambios, ¿verdad? Podemos hacer cambios al nombre, al tamaño, al tipo de dato, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es importante que esos cambios, o sea, que nosotros planifiquemos bien cuáles van a ser, cuál va a ser el diseño de nuestra base de datos, porque ponernos a cambiar campos o a datos de la estructura cuando ya tenemos muchos datos ingresados, eso nos puede complicar y entonces por eso se recomienda tener bien pensado el diseño de la base de datos antes de traerlo acá a generarlo físicamente. ¿Ok? Bueno, muy bien. Chicos, en términos generales, esto fue lo que vimos. Pues ya les quedará de su parte, pues complementar eh, o ir trabajando con su diseño en base a la definición del proyecto y cualquier duda que vaya surgiendo pues la vamos a ir conversando. Voy a hacer también un pequeño video de cómo conectarnos a la base de datos a través de MySQL para que ustedes puedan avanzar y de esa cuenta el día sábado podamos aprovechar más el tiempo para ver su avance del proyecto, para ver las dudas que tienen, porque en realidad ir explicando paso a paso todo esto durante el tiempo de clase se nos hace muy complicado y no nos alcanza el tiempo. Así que pues les deseo un éxito en el desarrollo de sus actividades de proyecto y nos estamos viendo en la siguiente clase. Buenas tardes.